El susurro del Nilo. El sol ardía sobre Tebas cuando el río Nilo comenzó a hablar. No era una voz humana, era un rugido que se retorcía entre las aguas, una advertencia que nadie quiso escuchar. Moisés, con la vara aún húmeda de polvo del desierto, se presentó ante el faraón. Detrás de sus ojos brillaba algo más que fe, una ira antigua, divina, incontrolable. «Deja ir a mi pueblo», murmuró. Pero el faraón sonrió. Su risa resonó como metal contra piedra. ¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca? En ese instante el aire se quebró. La vara golpeó el suelo y el Nilo comenzó a hervir. El agua se volvió espesa, caliente, luego roja. Los pescadores gritaron. Los cuerpos de los peces flotaron boca arriba, como si el río sangrara por sus pecados. Los sacerdotes corrieron al templo, intentando calmar a los dioses egipcios con incienso, pero sus ídolos se agrietaban, como si no soportaran la mirada del Dios de Israel. El olor era insoportable: hierro, podredumbre, muerte. Los niños lloraban. Las madres no sabían si el agua que hervía era del río o de la sangre de sus hijos. Egipto entero fue cubierto por un manto rojo, y en el reflejo del agua, el faraón vio algo que lo hizo temblar. Su propio rostro desfigurado, lleno de grietas, como si ya estuviera maldito. Moisés no dijo nada más. Solo levantó la vista al cielo, y el silencio habló por él. Era el comienzo del fin. El pantano maldito. El amanecer trajo un silencio extraño. El Nilo, aún rojo como una herida abierta, parecía quieto, pero algo se movía bajo la superficie. Las aguas empezaron a burbujear y un sonido húmedo, asqueroso, rompió el aire. Eran miles, no, millones de croares que se mezclaban como un coro infernal. Las ranas emergían del río, cubiertas de sangre seca, con ojos brillantes como carbones encendidos. Primero invadieron los templos, saltando sobre los altares de piedra. Los sacerdotes intentaron aplastarlas, pero cada golpe solo las partía en dos, y de cada cuerpo mutilado nacían más. Las ranas llenaban los cálices sagrados, se metían entre los dientes de las estatuas de los dioses egipcios y croaban como si se burlaran del poder del faraón. Luego entraron en las casas. Las madres gritaban mientras las criaturas reptaban por sus camas, por los cuerpos de los niños dormidos. Se metían en la comida, en las ollas, en el pan. Las calles de Memphis parecían ríos verdes, viscosos. El hedor era insoportable: humedad, carne podrida y desesperación. El faraón no dormía. Su palacio estaba lleno de croares. Una rana gigante, con los ojos tan negros como el abismo, saltó sobre su trono y lo miró fijamente. Era como si el mismo Dios lo observara a través de esa criatura. Moisés volvió a presentarse. «Deja ir a mi pueblo», dijo otra vez. Pero el faraón, con la voz temblorosa, respondió: «Ora por mí y haré lo que pidas». Moisés oró. Las ranas murieron, pero su muerte trajo un nuevo horror: el olor de millones de cuerpos descompuestos, cubriendo toda la tierra como un velo de muerte. El faraón respiró aquel aire fétido y endureció su corazón. No sabía que la siguiente plaga sería aún peor: el pantano maldito. El amanecer trajo un silencio extraño. El Nilo, aún rojo como una herida abierta, parecía quieto, pero algo se movía bajo la superficie. Las aguas empezaron a burbujear y un sonido húmedo, asqueroso, rompió el aire. Eran miles, no, millones de croares que se mezclaban como un coro infernal. Las ranas emergían del río, cubiertas de sangre seca, con ojos brillantes como carbones encendidos. Primero invadieron los templos, saltando sobre los altares de piedra. Los sacerdotes intentaron aplastarlas, pero cada golpe solo las partía en dos, y de cada cuerpo mutilado nacían más. Las ranas llenaban los cálices sagrados, se metían entre los dientes de las estatuas de los dioses egipcios y croaban como si se burlaran del poder del faraón. Luego entraron en las casas. Las madres gritaban mientras las criaturas reptaban por sus camas, por los cuerpos de los niños dormidos. Se metían en la comida, en las ollas, en el pan. Las calles de Memphis parecían ríos verdes, viscosos. El hedor era insoportable: humedad, carne podrida y desesperación. El faraón no dormía. Su palacio estaba lleno de croares. Una rana gigante, con los ojos tan negros como el abismo, saltó sobre su trono y lo miró fijamente. Era como si el mismo Dios lo observara a través de esa criatura. Moisés volvió a presentarse. «Deja ir a mi pueblo», dijo otra vez. Pero el faraón, con la voz temblorosa, respondió: «Ora por mí y haré lo que pidas». Moisés oró. Las ranas murieron, pero su muerte trajo un nuevo horror: el olor de millones de cuerpos descompuestos,
cubriendo toda la tierra como un velo de muerte. El faraón respiró aquel aire fétido y endureció su corazón. No sabía que la siguiente plaga sería aún peor: el valle de los cuerpos hinchados. El día amaneció gris, sin canto de aves ni mugido de vacas. Era como si el alma misma de Egipto se hubiese detenido. Moisés llegó al campo, levantó su mano y tocó el polvo con la vara. El viento sopló, y lo que parecía una simple brisa trajo la peste, invisible, mortal. Al principio, los animales comenzaron a inquietarse. Los caballos relinchaban mirando al cielo, las ovejas se chocaban entre sí y los bueyes caían de rodillas como si el peso del mundo los aplastara. En cuestión de horas, los campos se convirtieron en cementerios. Los cuerpos de las bestias se hinchaban bajo el sol, explotando con un sonido húmedo, liberando un olor insoportable, gas, sangre y muerte. Los pastores intentaban cubrirse el rostro, pero la peste les alcanzaba. Las moscas que habían sobrevivido de la plaga anterior se alimentaban ahora de carne viva. El suelo, antes fértil, se volvió negro. La hierba ardía sin fuego y los ríos se llenaron de cuerpos. En el palacio, el faraón miró desde su ventana. Su caballo favorito, símbolo de poder, yacía muerto frente al trono, la piel abierta, burbujeante. El hedor subía por las escaleras de mármol. Los sirvientes lloraban mientras arrastraban los cuerpos hacia los templos. Pero los sacerdotes no aceptaban las ofrendas. Decían que ningún dios podía tocar tanta podredumbre. Solo los hebreos en su tierra de Gosén permanecían intactos. Sus animales vivían. Sus manos no estaban manchadas de sangre. El faraón, con el corazón ardiendo de rabia, gritó el nombre de Moisés: «Maldito sea tu Dios». Pero en el aire Moisés ya escuchaba el eco del siguiente castigo, uno que no atacaría al ganado, sino a la piel humana. El cielo que escupe fuego. El aire estaba inmóvil. Ningún sonido, ni viento, ni animales. Solo el cielo, pesado y gris, girando lentamente sobre Egipto como un ojo que se abre. Moisés levantó su vara y el trueno respondió. Fue un rugido tan profundo que las columnas del palacio temblaron. El faraón lo miró desde su trono, con los labios resecos, sin saber si era el sonido del cielo o el rugido de un dios que se acercaba. Y entonces cayó el primer golpe. Un pedazo de hielo del tamaño de una cabeza humana se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y vapor. Después vino otro, y otro. En segundos, todo Egipto fue bombardeado. El granizo no era blanco, era negro, mezclado con fuego. Cada piedra ardía como si viniera del corazón del infierno. Los techos se partían, los árboles se incendiaban, los cuerpos eran triturados. El sonido era insoportable. Carne quemándose, animales chillando, niños llorando. Los esclavos corrían buscando refugio, pero el fuego caía incluso sobre las sombras. El suelo humeaba. El aire olía a metal caliente y carne asada. Los soldados egipcios gritaban que los dioses estaban furiosos, pero Moisés sabía que no eran dioses. Era el juicio del único. En el palacio, el faraón cubrió su rostro mientras las paredes ardían a su alrededor. «Basta, basta», gritó. «Orad a vuestro Dios y os dejaré ir». Moisés alzó la mano, y el fuego cesó. Solo quedó el humo, los cuerpos y un silencio de muerte. El campo de Egipto era ahora un desierto de ceniza y hielo. Pero cuando el faraón vio que el fuego había terminado, su corazón volvió a endurecerse. Y en la distancia algo se movía entre las ruinas. Un rumor, un crujido, un ejército de sombras aladas que venían con hambre. Las llagas del infierno. El cielo se volvió negro, sin tormenta. Solo un silencio pesado, como si el aire esperara la orden de un dios furioso. Moisés y Aarón, de pie ante el faraón, tomaron un puñado de hollín del horno y lo lanzaron al viento. Las partículas flotaron, brillando como ceniza, y donde caían, el dolor comenzaba. Primero fueron pequeños puntos rojos en la piel, luego ampollas. Después, úlceras que supuraban un líquido espeso, amarillento, que olía a carne quemada. La gente gritaba, rascándose hasta desgarrarse la piel. Los soldados intentaban mantener la compostura, pero sus rostros se derretían bajo el sol, cubiertos de llagas. Los animales sobrevivientes corrían en círculos, golpeándose contra las paredes hasta morir. Los médicos del palacio, cubiertos de vendas, trataban de aplicar aceites y ungüentos, pero sus propias manos se llenaban de heridas abiertas. Nadie podía ayudar a nadie. La enfermedad se pegaba como una sombra maldita. El faraón, desesperado, mandó llamar a sus magos.
Pero ellos también estaban llenos de llagas, retorciéndose en el suelo, con los ojos blancos y la piel cuarteada como barro seco. El palacio entero olía a pus y muerte. Los sirvientes lloraban, las madres escondían a sus hijos bajo mantas, y los templos se llenaban de cuerpos temblando, clamando a los dioses que ya no respondían. Solo en Gosén había calma. Ningún hebreo tenía heridas. Moisés levantó la vista al cielo. «Esto es apenas el principio», murmuró. Y mientras hablaba, el viento cambió de nuevo. Un sonido lejano, como truenos escondidos tras las montañas, se aproximaba. El cielo estaba por abrirse y llover fuego. Los devoradores del alma. El fuego del cielo había cesado, pero el suelo aún humeaba. Egipto estaba cubierto de ceniza, sin cosechas, sin hierba, sin color. El faraón, con la piel aún marcada por las llagas, creyó que el sufrimiento había terminado. Pero el viento cambió otra vez. Primero fue un murmullo, como una respiración en la distancia. Luego, un rugido. El horizonte se volvió negro, no por nubes, sino por millones de criaturas aladas. Eran langostas, incontables, interminables, vivas y hambrientas. Entraron como una sombra viva, cubriendo el cielo. El sol desapareció. La tierra se oscureció. Y con cada golpe de sus alas, el aire vibraba como un tambor de guerra. Caían sobre los campos quemados, sobre los árboles calcinados, y devoraban incluso las cortezas. Mordían la madera, el cuero, la carne. Los gritos se mezclaban con el sonido de millones de mandíbulas triturando. Los egipcios intentaban tapar las puertas, cerrar las ventanas, pero las langostas entraban por las rendijas, por los techos, por las bocas. Los niños eran cubiertos por enjambres que se movían como una masa viva. Los animales corrían ciegos, cubiertos de insectos que les devoraban los ojos. El faraón cayó de rodillas ante Moisés, el rostro lleno de polvo y miedo. «He pecado contra tu Dios. Ruega por mí», suplicó. Moisés extendió su mano y un viento del oeste sopló. El cielo se aclaró lentamente. Las langostas murieron y el silencio regresó. Pero el suelo estaba cubierto de cadáveres de insectos, montones que apestaban como tumbas abiertas. El faraón, temblando, volvió a mirar su reflejo en el metal del trono. Su rostro parecía envejecido, agrietado, vacío. Y aún así, endureció su corazón. Pero el aire ya no era el mismo. Una sombra avanzaba sin forma, sin sonido. La luz estaba a punto de morir. La noche que respiraba, el sol desapareció sin aviso. No hubo atardecer ni nubes, solo nada. Una oscuridad tan profunda cayó sobre Egipto que el fuego no encendía, las antorchas morían y el aire se volvió pesado como barro. Era una noche que tenía peso, que se metía en los pulmones y ahogaba. Los egipcios gritaban, tropezaban, lloraban. Nadie podía ver su propia mano frente al rostro. Las madres buscaban a sus hijos y solo encontraban el vacío. El silencio era tan absoluto que se oía el corazón latir. Y luego algo más, un susurro, una voz sin cuerpo, que se movía entre las sombras riendo. Los esclavos hebreos, en cambio, tenían luz. Sus casas brillaban con fuego puro, mientras el resto del mundo se hundía en tinieblas. El faraón, solo en su trono, sentía que algo lo observaba. Una sombra se movía a su alrededor, rozando su piel, fría como la muerte. Intentó gritar, pero su voz no salía. En las calles, los perros aullaban al vacío y luego callaban de golpe. Las aves caían del cielo, muertas, sin causa. Los hombres se arrancaban los ojos intentando encontrar la luz. 3 días de oscuridad total. 3 días de locura. Moisés se presentó ante el faraón por última vez. Su voz sonó como un trueno dentro de la negrura. «Deja ir a mi pueblo». El faraón, temblando, respondió con una furia desesperada. «No volverás a ver mi rostro. Si vuelves, morirás». Moisés bajó la mirada. «Así será». Y cuando se dio la vuelta, la oscuridad se apartó de su paso, porque detrás de él ya venía la muerte. La noche del llanto eterno. La oscuridad se había ido, pero Egipto no volvió a ver la luz. El aire era pesado, el silencio, expectante. Moisés caminaba entre los hebreos, con el rostro cubierto y la vara temblando en su mano. «Esta noche», dijo con voz quebrada, «el ángel del Señor pasará por Egipto. Marquen sus puertas con la sangre del cordero, y nadie saldrá de su casa hasta el amanecer». En la tierra de Gosén, los hebreos sacrificaron corderos. El olor a sangre se mezcló con incienso y fuego. El rojo cubrió los marcos de las puertas, mientras los niños dormían sin saber que la muerte estaba en camino. Y en Egipto, el silencio se volvió mortal.
A medianoche, un viento helado cruzó el desierto. No era aire, era una presencia. Invisible, sin forma, pero con peso, con hambre. Las antorchas se apagaron solas, los perros comenzaron a gemir, y luego el primer grito, un llanto agudo, quebrado, que partió el alma del cielo, un niño muerto, luego otro, y otro. El ángel se movía de casa en casa, tocando las puertas sin sangre. Donde entraba, el aliento se detenía, los cuerpos se enfriaban en segundos, los ojos quedaban abiertos, mirando el techo, como si hubiesen visto lo imposible. En el palacio, el faraón despertó con el pecho helado. Miró a su hijo, inmóvil, pálido, la boca entreabierta. Cayó de rodillas y gritó. El eco de su llanto viajó por todo Egipto. Cada casa tenía un muerto, cada calle un lamento. Y en la distancia, Moisés escuchó el clamor del país más poderoso del mundo, postrado ante la justicia de Dios. El faraón, roto, llamó a Moisés entre lágrimas y sangre. Vete, lleva a tu pueblo, llévate a tu maldición. Moisés bajó la cabeza y el pueblo hebreo comenzó su marcha hacia la libertad. Pero mientras se alejaban, el Nilo volvió a moverse, porque el corazón del faraón aún no había muerto, y lo peor estaba por venir. El mar que devoró reyes. La noche estaba en silencio, rota solo por el murmullo de miles de pasos. El pueblo hebreo avanzaba bajo la luna, dejando atrás las tumbas de Egipto. Pero detrás venía el rugido, el sonido metálico de los carros, los gritos de guerra, los cascos golpeando la arena. El faraón había cambiado de opinión. Traedlos de vuelta, que ninguno quede vivo. Las ruedas de sus carros cortaban el polvo. Los soldados tenían los ojos rojos, enloquecidos por el miedo y la ira, y al frente, Moisés levantó su vara. El mar, oscuro y enorme, les bloqueaba el camino. ¿Nos trajiste aquí para morir?, gritaban algunos. Pero Moisés cerró los ojos y el viento comenzó a rugir. El mar se partió, las aguas se elevaron como muros vivos, brillando con fuego azul desde adentro. Los hebreos cruzaron entre las paredes líquidas, escuchando el rugido de criaturas ocultas en la profundidad. Cada paso era un milagro y una advertencia. El faraón entró tras ellos. Los carros rodaban sobre el suelo húmedo. Pero algo cambió. Las ruedas comenzaron a trabarse, a romperse. Los caballos relinchaban con terror. El agua vibraba, como si algo monstruoso se moviera en ella. Moisés giró, con los ojos encendidos. Levantó su mano por última vez. El mar rugió y se cerró. El sonido fue indescriptible. Una montaña de agua cayendo con furia divina. Los gritos egipcios fueron cortados de golpe. Los cuerpos se agitaban bajo las olas, arrastrados, despedazados. El faraón vio la muerte acercarse en forma de espuma. Su última visión fue la del cielo reflejado en el mar, antes de ser tragado por la oscuridad líquida. Cuando todo terminó, el amanecer se alzó sobre la orilla. Miles de cuerpos flotaban entre las olas. El mar devolvía lo que había devorado. Y del otro lado, Moisés miró el horizonte, cubierto de luz. Egipto había caído, y el Dios de Israel había hablado con sangre. El desierto de la ira. El mar rojo había tragado a Egipto. El viento soplaba sobre los cuerpos flotando, y el olor a muerte se mezclaba con el salitre. El pueblo hebreo caminó en silencio. Creían que la pesadilla había terminado, pero el desierto no tenía piedad. El sol los castigaba. Las sandalias se pegaban a la piel, el aire cortaba los labios y las bocas se secaban hasta sangrar. El eco del mar se fue apagando, reemplazado por el zumbido de insectos invisibles. El hambre empezó a morder, el miedo también. Moisés caminaba al frente con los ojos vacíos. Sabía que el viaje no era solo físico. Dios los había liberado del látigo, ¿sí? Pero ahora los estaba probando con fuego. Una noche acamparon entre dunas. El viento silbaba entre las tiendas y el cielo estaba tan negro que parecía una boca abierta. Algunos decían que veían sombras moviéndose entre la arena, figuras alargadas, sin rostro, que se deslizaban sin dejar huellas. Otros aseguraban haber oído el llanto de niños entre las piedras. ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?, gritó uno de los hombres. Pero Moisés no respondió. Solo miró al cielo. Una chispa cayó del firmamento. Luego otra, y otra. Era fuego. Fuego cayendo del cielo como lluvia.
El pueblo corrió gritando. El suelo ardía, la arena se convertía en vidrio, pero entre el caos, Moisés se arrodilló. «Este es el fuego de su presencia», murmuró, «y solo los que crean podrán cruzarlo». Al amanecer, el fuego se había apagado, y en su lugar la arena estaba marcada, con una forma gigante, un pie, una huella, como si algo divino y monstruoso hubiera caminado por allí durante la noche, el maná maldito. Cuando el cielo alimentó y castigó a los hombres, el desierto los estaba devorando. Los niños lloraban de hambre, las madres chupaban piedras para engañar al estómago, y los ancianos se desplomaban bajo el sol. El pueblo que antes alababa ahora maldecía. «Dios nos trajo aquí para morir», murmuraban entre dientes resecos. Esa noche el cielo se abrió como una herida. Una lluvia blanca comenzó a caer. Pequeños copos, suaves, dulces al tacto. Al principio los hebreos reían, comían, reían, lloraban de alivio. «Maná», gritaban, «pan del cielo». Pero al amanecer, algo cambió. Los que comieron demasiado empezaron a temblar. Sus ojos se tornaron amarillos, sus venas negras, y de sus bocas salía un vapor espeso, como si el alma se les quemara desde dentro. Algunos caían convulsionando, otros reían histéricamente hasta reventarse la garganta. El maná seguía cayendo, sin parar, cubría el campamento como una nevada maldita. Las tiendas, los cuerpos, los fuegos, todo sepultado bajo la abundancia que ahora olía a muerte. Moisés se arrodilló entre los cadáveres. «Señor, ¿por qué el alimento se volvió veneno?», gritó. El cielo retumbó, y una voz no humana susurró entre el trueno. «Porque comieron sin fe, y la fe es el verdadero pan». El pueblo entendió el mensaje tarde. 3 días después, la arena se tragó los cuerpos de los caídos. El maná se secó, y solo quedaron montículos de polvo con forma humana. Desde entonces, cada noche, los sobrevivientes escuchaban el viento arrastrar un eco, el sonido de dientes masticando, aunque no había nadie comiendo. El becerro de oro, el ídolo que bebió su propio sacrificio. Pasaron los días, y Moisés subió al monte. El pueblo quedó solo, sin guía, sin ley, sin límites. El silencio del desierto se volvió insoportable, y cuando el silencio es eterno, los hombres crean su propio Dios. Las manos que antes oraban ahora forjaban metal. El oro que trajeron de Egipto ardía sobre un fuego impío, derritiéndose como carne viva. El humo subía al cielo formando figuras, rostros, lenguas, gritos. Cuando el metal se solidificó ya no era una estatua. Tenía forma, tenía peso y tenía pulso. Un becerro, de ojos brillantes, de respiración lenta, de piel metálica que goteaba oro líquido como sangre fundida. El pueblo gritó, danzaron, rieron y ofrecieron sacrificios humanos al ídolo que acababan de crear. El oro salpicaba, el suelo se manchaba y los tambores ahogaban los gritos. Pero cuando la luna cayó sobre el campamento, el becerro se movió. Abrió la boca y el aire olió a hierro y muerte. De su interior comenzó a salir un rugido tan profundo que las tiendas se desplomaron. El ídolo bebía la sangre que le ofrecían y luego la devolvía, chorreando rostros, manos y ojos fundidos en su cuerpo. Se alimentaba del pecado, y el pecado le daba vida. Cuando Moisés bajó del monte y vio lo que habían hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas negras de ira divina. Golpeó la estatua y el becerro gritó. Su cuerpo explotó en una lluvia de oro derretido. El pueblo corrió, pero no todos escaparon. Los que adoraron al ídolo quedaron marcados, con símbolos ardientes en el pecho, como si el becerro aún respirara dentro de ellos. Desde esa noche, algunos decían oír mugidos entre las dunas, bajos, guturales, famélicos, el sonido de un dios muerto que todavía tiene hambre, las serpientes ardientes, el castigo que caminó entre ellos. El pueblo volvió a murmurar. Decían que Moisés los había condenado, que Dios los había abandonado, y cuando las palabras se vuelven veneno, el veneno se hace carne. Aquella noche el suelo se movió. Primero fue un rumor bajo la arena, un siseo como de viento. Luego, las dunas comenzaron a abrirse. De los huecos brotaron cientos, miles de serpientes. Sus escamas brillaban como metal fundido y sus ojos ardían como brasas. La primera mordida fue rápida. Un niño. Su grito quebró el aire y cuando su madre corrió, también cayó. La carne se le abrió, burbujeando, y del agujero de la mordida comenzó a salir humo.
Las serpientes no solo mordían, quemaban el alma. El campamento se convirtió en un infierno. Las tiendas ardían, los cuerpos caían y el suelo estaba cubierto de formas retorciéndose. Algunos trataban de huir, pero las serpientes los perseguían, deslizándose entre los pies como sombras vivas. El olor a carne quemada llenó el aire. Moisés gritó al cielo: «Padre, basta, tu pueblo está muriendo». Y el trueno respondió con una sola palabra: «Fe». Entonces Moisés levantó una vara, y en su extremo una serpiente de bronce, una copia exacta del horror que los mataba. «Miren y crean», ordenó. Los que alzaron la vista se salvaron, los que dudaron se derritieron por dentro. Cuando el amanecer llegó, el silencio era absoluto. La arena estaba cubierta de cenizas y restos ennegrecidos. El desierto olía a azufre, y entre los montículos de polvo todavía se oía un susurro: «Shh, la fe también muerde». El arca y la carne, cuando lo sagrado se volvió letal. El desierto ya había visto demasiado, pero lo que estaba por llegar no era castigo, era advertencia. Dios ordenó a Moisés construir un arca, un cofre cubierto de oro, con querubines enfrentados, y dentro el pacto mismo del cielo con la tierra. El pueblo la miraba con miedo. Nadie entendía por qué aquel objeto brillaba incluso bajo la sombra. Algunos decían que escuchaban voces cuando se acercaban. Otros aseguraban que el aire temblaba a su alrededor, como si respirara. El arca no era un símbolo, era una presencia, una frontera entre lo humano y lo eterno. Un día, mientras el pueblo acampaba, un hombre curioso se acercó demasiado. Solo quería verla de cerca, tocarla, comprobar que era real. Extendió la mano y el viento se detuvo. Todo el campamento quedó en silencio. El hombre no gritó, solo se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo. Su piel comenzó a palidecer, su sombra desapareció. Y cuando Moisés llegó corriendo, el cuerpo ya no estaba, solo quedaba el polvo y un eco profundo que sonaba como un susurro celestial. Lo que es santo no se toca, se teme. El pueblo cayó de rodillas. Desde ese día el arca se volvió tabú. La cargaban solo los escogidos, envueltos en silencio, sin mirar atrás. Porque el poder de Dios no solo bendice, también consume. Por las noches, quienes dormían cerca decían ver una luz azul moverse entre las tiendas. Y cuando esa luz pasaba, el sueño se volvía pesado, lleno de voces, de ojos, de un temor tan grande que nadie se atrevía a contarlo. El arca estaba viva, y solo obedecía a uno: el profeta y el abismo, la voz que habló desde la nada. Después de la rebelión de Coré, el pueblo caminó durante días en completo silencio. Nadie se atrevía a hablar del suceso. Solo el viento que arrastraba el polvo del desierto parecía recordar los nombres de los que se habían hundido. Una noche, mientras el campamento dormía, un profeta sin nombre, uno de los más jóvenes, se alejó de las tiendas. Decía haber oído una voz, una que no venía del cielo, sino desde abajo. «Quien cayó en la tierra no murió», murmuraba. «Ellos llaman por justicia». Caminó hasta el borde de la grieta donde había desaparecido Coré. El suelo seguía tibio, como si algo respirara bajo él. El profeta se arrodilló y apoyó la mano sobre la arena. El silencio lo rodeó. Y entonces, la tierra habló. No era una voz humana, era un eco profundo, seco, que no se oía con los oídos, sino con el alma. «¿Quién eres tú para mirar el juicio de Dios?». El joven tembló, pero no se apartó. «Soy quien busca entender por qué los justos mueren junto a los culpables». El abismo se agitó. El aire se volvió pesado, y una columna de polvo comenzó a elevarse, tomando forma. Era una silueta hecha de sombra, sin rostro, pero con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Dios no castiga por placer», dijo la voz. «Castiga porque el hombre no sabe temer». El profeta cayó al suelo cubriéndose el rostro, y al abrir los ojos, la grieta ya no estaba. Solo quedaba arena lisa, sin rastro del abismo, sin huella del horror. Cuando volvió al campamento, nadie le creyó. Pero desde esa noche, cada vez que dormía, soñaba con ojos mirándolo desde debajo de la tierra, y juraba escuchar la misma frase, susurrada en la oscuridad: «El infierno no está abajo, comienza donde se apaga la fe». La nube y el trueno. Cuando Dios descendió entre los hombres, el aire cambió. Durante 40 días, el sol había ardido sobre el desierto sin descanso, pero esa mañana, el cielo se cubrió de una nube inmensa. No era una nube común, era densa, viva,
girando sobre sí misma como si respirara. De su interior brotaban destellos dorados y el sonido de truenos que no venían del cielo, sino del alma. El pueblo se detuvo. Nadie se atrevía a moverse. Los animales se agitaron, los niños lloraron, y Moisés cayó de rodillas. Sabía lo que estaba pasando. Dios estaba descendiendo. El monte Sinaí se cubrió por completo de humo. El suelo tembló, y del interior de la nube se oyó una voz que no se podía describir con palabras humanas. Era sonido, fuego y luz al mismo tiempo. Cada sílaba retumbaba en los huesos de quienes la oían. El pueblo gritó. Algunos cubrieron sus oídos, otros se desmayaron, y otros cayeron de rodillas llorando, como si el alma se les rompiera dentro. Era demasiado. La gloria del Eterno no era para ser vista, ni oída. Moisés avanzó entre la niebla, envuelto en rayos, con los ojos cerrados. Cada paso que daba, el suelo se derretía bajo sus pies. «Habla, Señor», dijo, «tu siervo escucha». La voz respondió, suave y aterradora a la vez. «Diles que no se acerquen, que no traten de entender el trueno, porque el trueno soy yo». Y con esas palabras, un rayo cayó sobre el monte. El fuego subió al cielo, y la nube desapareció. Cuando el silencio volvió, Moisés estaba solo, con el rostro cubierto por una luz que no era de este mundo. El pueblo lo miró con terror y esperanza, y él solo dijo una frase: «Dios habló, y seguimos vivos». El fin del desierto. Cuando la promesa se manchó de eternidad, el desierto quedaba atrás. Durante 40 años, el pueblo caminó entre el polvo, el silencio y el fuego de Dios. Cada paso había sido prueba, castigo y revelación. Pero ahora, frente a ellos, se extendía la tierra prometida, verde, viva, respirando como una promesa antigua. El pueblo gritó, lloró, se abrazó. Pero Moisés no sonrió. Sus ojos, cansados y encendidos por la luz divina, miraban más allá del horizonte. Sabía que él no cruzaría. Subió a la cima del monte Nebo. El viento soplaba con olor a tierra nueva, y los ecos del pasado retumbaban detrás de él. El mar, el fuego, las serpientes, las voces. Todo había sido para ese momento. Entonces escuchó la voz una última vez, suave, cercana. «Has guiado a mi pueblo, has visto mi rostro en el trueno. Pero la eternidad no se conquista con pasos, sino con fe». Moisés cerró los ojos. El sol se reflejó sobre su piel, y su sombra se desvaneció poco a poco. El pueblo esperó abajo, pero él nunca bajó. Solo el viento regresó, trayendo consigo un eco que parecía venir de todas partes. «No hay fin para quien camina conmigo». Esa noche, mientras el pueblo dormía al borde de la tierra prometida, una luz cruzó el cielo. Algunos dijeron que era una estrella. Otros juraron que era el alma de Moisés guiando el camino. El desierto quedó en silencio. Pero bajo la arena aún vibraba una verdad eterna. Los juicios habían terminado, pero Dios nunca se había ido.